Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. Ya no montaremos a caballo ni diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el olivo y su fragancia la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña, y su renombre será como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo le respondo y velo por él. Soy como un ciprés siempre verde, y de mí procede tu fruto. Que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Palabra de Dios. Ojalá escuchemos la voz del Señor, ojalá escuchemos la voz del Señor. Oigo una voz desconocida que dice, yo quité el peso de tus espaldas y tus manos quedaron libres de la carga. Clamaste en la aflicción y te salvé. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Te respondí oculto entre los truenos, aunque me provocaste junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, yo atestigo contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. Ojalá escuchemos la voz del Señor. No tendrás ningún Dios extraño, no adorarás a ningún Dios extranjero. Yo el Señor soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá mi pueblo me escuchara e Israel siguiera mis caminos. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor.
Pueden sentarse, queridos hermanos. No es que Jesucristo esté creando otros 2 mandamientos fuera de los 10 mandamientos. No. O estuviera creando un mandamiento más. No hay 11 mandamientos, son 10. ¿Por qué? El primero o los primeros mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, habla del amor a Dios, de ponerlo en el primer lugar en todo lo que hacemos. Y los otros 7 mandamientos hablan del amor al prójimo, es hacia los demás. Es una relación que Gilbert K. Chesterton dice, ese es el signo de la cruz, la relación hacia Dios y la relación con los demás. Así que no es un nuevo mandamiento, es el mismo, solamente que ahí se resumen los 10 mandamientos. Y esto es lo que da la grandeza al Antiguo Testamento, que viene perfeccionado por Jesucristo en el Nuevo. Por eso ya escuchamos los días anteriores que Jesucristo no vino a abolir la ley. Él no vino a quitar ni una coma ni una i, sino que vino a llevarla a su cumplimiento, a llevarla a su perfección. Y es por eso que ahí entendemos nosotros cuál es el interés de Dios hacia la humanidad. Si el ser humano tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, entonces ¿cuál sería eso intrínseco de Dios hacia toda su creación? A ver, póngase a pensar. Lo que quiere Dios de nosotros es que lo amemos sobre todas las cosas y que amemos a los demás como a nosotros mismos. Muy bien, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay intrínseco en Dios en estos 10 mandamientos? Disculpe, pero Dios no nos va a mandar a amar y amarnos sin Él primero enseñarnos. Nosotros no podemos por nosotros mismos ser grandes seres, grandes humanos, grandes varones y grandes mujeres que aman a Dios y que aman al prójimo si no tenemos el ejemplo, la fuerza, la gracia que viene de Dios para hacerlo. Si no, no necesitaríamos de Dios. Si nosotros lo lográramos por nosotros mismos, sería más una ley natural, algo que naturalmente nos nace, y no sería algo de una ley divina que viene de Dios. Así que no necesitaríamos ningún Dios. Y ahí sí podríamos entrar en todas las falacias ateas, en todas las falacias agnósticas, en todas las falacias de todos estos grupos que niegan a Dios. Ahí sí podemos entrar en todas esas falacias. Falacia es engaño, mentira. Así que una farsa. Así que si no necesitáramos de Dios, querido hermano, no necesitaríamos de la fe, de religión, no necesitaríamos de leyes en ningún sentido divina, sino que todos nosotros lo crearíamos. ¿Por qué? Porque nosotros seríamos capaces de amar a los demás sin necesitar de Dios. Pero eso es imposible y lo vemos. Lo vemos, queridos hermanos, incluso hasta en los países más desarrollados que son el ejemplo mundial. Vamos a Suiza, vamos a Suecia, vamos a Holanda, donde la mayor cantidad de tolerancia. Vamos a Francia, donde se permite todo. Queridos hermanos, puede ser que sean los países quizás los más ateos que existen, quizás en los cuales no exista casi la palabra fe o religión, pero son las sociedades que han llegado a un cierto nivel y en el cual no les interesan los niveles más bajos. ¿Y cómo lo vemos eso? Si van a decir, no, si está tan bien organizado que hasta los pobres reciben un sueldo y todo eso. Ese no es el problema. Pareciera que eso ya está cubierto. No se trata de garantizar materialmente al hombre. Por eso le digo, el hombre, cuando nos quedamos solamente en que el hombre puede amar a los demás, estamos hablando que el hombre puede saciar las necesidades materiales de la humanidad. Muy bien, saciemos las necesidades materiales. Vamos a Noruega, que fue durante muchos años y creo que sigue siendo, estando entre los primeros países de primer mundo, donde se mantiene todavía esos niveles en los cuales las personas viven en un confort general. Son los mejores lugares para vivir porque a la gran mayoría no le falta nada. Eso es lo que se presenta al mundo. Son los número uno, están tan organizados que hasta los que no trabajan reciben dinero, etcétera, etcétera. Muy bien, vámonos a Oslo, que es la capital de Noruega, y vamos a encontrar gente en la calle botada. ¿Quién es esta gente? Gente consumidora de heroína. En Oslo
existen incluso postas de salud, centros pequeños de salud para los consumidores de heroína, donde gratuitamente hay enfermeras que les dan las dosis necesarias de heroína que el ser humano adicto necesita. A ver, póngase a pensar. O sea, está tan bien pensada esa sociedad que hasta los drogadictos, por la tolerancia que hay, pueden recibir su dosis diaria de heroína. La heroína es la droga más adictiva que hay y más destructiva que hay. Viene de la flor famosa, la amapola, que es una flor preciosa, hermosa, pero que lamentablemente se toman sus cualidades químicas y se produce la heroína o el famoso opio, que es muy adictivo. Una persona que se ha inyectado heroína es muy difícil que por sí sola pueda dejarla. ¿Por qué? Porque la adicción es tan fuerte que el cerebro queda totalmente dañado y necesita sí o sí consumirla, porque es lo único que le provoca felicidad. Mire los países grandes, desarrollados, tan perfectos, número 1 en calidad de vida en el mundo, destruyen a su propia gente. Así que no aprende el ser humano por sí mismo a amar a su prójimo. No puede, porque piensa que amar al prójimo es darle cosas materiales. El ser humano se hastía de lo material. El ser humano se hastía de todo lo que existe que pueda tocar o recibir. No existe persona que esté feliz de recibir tantos regalos al día. Va a llegar el punto que va a decir: no quiero ningún regalo. ¿Por qué? En primer lugar, ya no tengo dónde meterlo, y en segundo lugar, ni siquiera los uso ni los disfruto. Ya me cansé de abrir tantas cajas. ¿Por qué? Porque lo material no te sacia. Un momento te provoca cierto placer, pero luego te cansa, te agota, te aburre, y ahí sí llegamos a la vaciedad de vida. Por eso es que necesitamos este primer mandamiento, y ahí está lo intrínseco de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios, que quiere que aprendamos a amarnos? Cuánto nos ama Dios, que perdona toda nuestra falta, y usted lo escuchó en la primera lectura. Perdona toda nuestra falta, nuestras rebeldías, nuestra lejanía, perdona nuestras idolatrías, y nos dice: ya basta. ¿Qué es eso para mí? Eso para mí es nada. ¿Qué es eso de estar idolatrando y de estar en tantas cosas? Eso es nada, porque sabe que es nada también para el ser humano. Sabe que se convierte en nada para el ser humano. Queridos hermanos, por eso es que estos 2 mandamientos son tan bellos y perfectos. Y estoy hablando nuevamente de que estos 2 mandamientos resumen los 10. Porque los primeros 3 habla de amar a Dios sobre todas las cosas, y los otros 7 a tu prójimo como a ti mismo. Son perfectos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es perfecto. Y nuestro Padre, que es perfecto, sabe que nosotros sufrimos. Y mucha gente dice: si Dios es bueno, omnipotente, para negar a Dios, ¿cómo permite que exista el sufrimiento? Si existe el sufrimiento, entonces Dios no existe. Mire, son jueguitos de palabras para negar a Dios de forma gramaticalmente, pero cuando vemos la realidad, Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento se lo busca el mismo ser humano. Es el ser humano que busca su idolatría. Y cuando hablo de idolatría, no estoy hablando solamente de tener un ídolo en la casa, una imagen de algún bicho raro en su casa y adorarlo. Estamos hablando de las adicciones de estos tiempos. Estamos hablando a lo que le dedicamos tantas horas que nos quitan la capacidad de ser mejores seres humanos. Estamos hablando del vicio de ganar, de generar, de buscar confort, de tener, y que luego no nos lleva a nada. Dios sabe que eso no produce nada en nosotros. Hace tiempo leí un meme que decía: un niño sale diciendo: oh no, nos cortaron el internet. Y como me cortaron el internet, comencé a caminar por mi casa y descubrí a 2 personas que son muy buena gente. Dicen ser mi padre y mi madre. Mire, ¿a qué punto llegamos de las idolatrías de este mundo que no nos hacen ningún bien? Que perdemos el total crecimiento del ser humano abriéndose a los demás, amando verdaderamente a los demás como a uno mismo. El Señor nos invita en esta Cuaresma a entender estos mandamientos, porque son los que nos llevan al reino de Dios. Amén.